nos sale bien, porque hemos tenido unos cuantos contratiempos técnicos todos los días. No sé qué es lo que está pasando. Primer contratiempo técnico que tenemos, no me traje la libreta. Pero tenemos mi asistente rápida. Mi asistente rápidamente va a traerme la libreta. Mira, aquí está Lenín. No me entera. Bueno, gracias. Señores, aquí vamos a transmitir a través de Facebook también. ¿Por qué no? Yo creo que hoy sí se va a poder, si así Dios lo quiere. Vamos a ver. Increíble que yo tengo tratando de transmitir por Facebook. Esperando por la cámara. Y la cámara conectada hace tiempo. ¿Cómo levantan ustedes? Muy buenos días, buenos días. Compartan el video, please, si son tan amables. Por favor, compartan el video, si son tan amables. Ya tenemos la cámara aquí. Tenemos todo. Ya tengo aquí también el sonido. ¿Qué me falta? A mí no me falta más nada. Tengo sonido, tengo cámara. Yo creo que no me falta más nada. Vamos a ver. Supuestamente no me falta nada más. Hay que tener paciencia con esto. Seria paciencia, mi gente. Vamos compartiendo el video, por favor, si son tan amables. Vamos a compartir el video. Supuestamente tengo aquí audio. Vámonos con Dios. ¿Qué pasó aquí ahora? Tengo como 3 días tratando de transmitir desde aquí y no me deja. No sé qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estoy transmitiendo con uno y haciendo esto con otro. Vámonos con Dios. Que sea lo que Dios quiera. Si no, lo hacemos por aquí. Si no, lo hacemos por aquí. Es como que un castigo. La gente se pone a llamar a uno tan temprano. Yo no sé para qué llaman a uno tan temprano. De verdad. De verdad que no entiendo. Y ahí está de nuevo. No tenemos audio en Facebook. Ay, me va a dar una vaina. Hay veces que la cosa usted lo tiene que hacer sencillo. Vamos a hacerlo sencillo porque ¿qué? A veces uno no se puede complicar tanto la vida. Usted sabe cómo es sencillo. Mire, usted agarra un celular. Usted se va a Facebook y transmite desde el celular. Porque a veces uno quiere hacer la cosa demasiado fancy y la tecnología como que no está para eso ese día. La tecnología lo que quiere es darle un dolor de cabeza a usted el día entero. Dígamelo a mí que yo sé de eso. Yo sé de eso. La tecnología un día se levanta que lo que quiere darle es pura lata. Entonces no cojamos lucha con tecnología. Vamos a hacer las cosas rapidito. Sin coger lucha. Con tecnología. Ok.
Cuando en una cosa, dice el dominicano, cuando en una cosa es otra. Ya, y ahí estamos transmitiendo. Normal, ahora sí estamos transmitiendo en vivo, ya no vamos a tener esos problemas. Eh, Hay que coger lucha en esta vida. Hay que coger trote. Señores, vamos a sacar para hoy. La gente que está en Instagram viendo, vamos a poner esto por aquí, porque yo no quiero que vean la técnica exacta que voy a estar utilizando para hoy. Pero hoy va a haber premio. Hoy va a haber premio. Usted verá. Usted va a ver que va a ser así. Estamos aquí sacándoles. Estamos aquí sacándole el jugo a la situación. Ay, mamá mía. Estos números tan altos hoy. Estos numeritos como que están alto. Alto es jobo. Numerito alto. Alto es jobo. Alto es jobo, ¿verdad? ¿Qué se decía? Eh, ah, pero mira quién salió aquí. Señores, miren. C49 para hoy está acabando. S49 hoy está dando fuerte. Dando fuerte. El 27 no lo están debiendo, el 27, usted lo sabe, ¿verdad? Si usted sigue ¿qué fue lo que pasó aquí arriba? Si usted sigue mis pronósticos, usted sabe que el 27 lo están debiendo. Estaban debiendo el 1661 y lo tiraron ayer. Estaban debiendo el 33, lo tiraron ayer, ¿verdad? Está saliendo como que a 49. 49 y 54. Perdón, 49 y 05. Están debiendo el 03 todavía. Son 49. Premio mayor para hoy, 49. ¿Ok? Jugadas alternas 05 y 03. 03 lo están debiendo. Ojalá lo tiren para hoy. Entonces, nos podemos tirar para la gana más. Ok, ayer yo estuve haciendo un pequeño estudio de dónde estas loterías estaban pegando más con este sistema. Con el sistema nuevo que vamos a empezar a mandar este lunes. Y estaba viendo con la loteca y la... ¿Cuál es? Lotodón, loteca y primera era donde estaban saliendo. 49. Premio mayor para hoy. 49. 05 y 27. 27 porque lo tienen atrasado. Ok, el 27 lo tienen atrasado y por eso vamos a tratar de buscar un premio con ese 27 todavía. En cuanto a los palés, yo le dije a ustedes que de esos palés están saliendo patas. Le he dicho a ustedes que están saliendo patas de esos palés. ¿Ok? So vamos a venir con los palés. Escucha estos palés.
9944. ¿Ok? 9944. 0954. Y 4590. Esos son los palés. Esos 3 palés. Vaya guardando los palés que yo voy dando a diario y usted lo va haciendo una lista y juega esos palés. ¿Ok? Juega esos palés que yo voy dando. Todos los días doy 3 palés. Créanme que esos palés se dan palés cada semana. Por eso es tan importante seguirlos. Ok, no soltarlos. Porque mucha gente coge y lo suelta. Güey, para esto que estoy enseñando aquí. Mucha gente que viene aquí se pone a darle zoom al video a ver si ve qué es lo que yo estoy haciendo acá. No, no es tan fácil. Ok, para eso yo enseño en numerologosrd.com. Usted va y usted ve los videos que yo tengo en numerologosrd.com, donde próximamente vamos a estar subiendo los pronósticos en numerologosrd.com. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de la siguiente manera. He desarrollado un nuevo sistema que me permite a mí sacar las jugadas una semana en anticipación. O sea que una semana antes ya yo tengo los números que voy a jugar para esa semana entera. Entonces pueden ser de 6 hasta de 6 a 12 números que se van a escoger para la semana entera. Esos números no se van a cambiar, pero esos números no se juegan todos los días. Esos números nada más se van a jugar cuando pase algo específico. Entonces, a mi grupo, el VIP que yo tengo, lo que yo voy a hacer es que le voy a dar los números completos. A ustedes también les voy a dar los números completos. ¿Ok? Pero es como si tuviéramos una hoja de bingo. Yo le voy a decir cuándo es que vamos a jugar esos números al VIP. Ustedes lo van a tener también. Todo el mundo va a tener los mismos números. ¿Por qué le digo eso? Porque yo quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de sacarse. Por ejemplo, yo estuve analizando varias semanas. En la semana de agosto, del 27 de agosto al 2 de septiembre del 2018, yo he analizado varios años. Varios años he analizado. ¿Ok? Ese día, esta técnica que yo voy a estar desarrollando esta semana que viene, dejó 6 premios esa semana en primera. ¿Ok? Y en segunda y tercera dejó 4. Y así tengo otros días, julio de este año, del 5 al 11, dejó, a ver, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, a ver, 10 premios. De 12 números dejaron 10 premios. En primera solamente. Y lo traté así, lo estuve viendo en diferentes fechas. Y sí, vi que da buenos resultados. Y yo sé que esta semana todo el mundo va a tener chance de sacarse con esta nueva técnica. Para esta semana, yo le dije a ustedes que venía 33. 33 todavía puede venir en primera. 33 todavía puede venir en primera. Todavía puede venir en primera. 33. ¿Ok? Pero esta nueva técnica que tengo, señores, con una semana de anticipación, ya tenemos los números. Ahora hay que esperar que pase una sola cosa para nosotros hacer la jugada. Ustedes van a tener todos ustedes van a tener los mismos números. Todos ustedes van a tener los mismos números. Pero hay un secretito.
que ese lo tengo yo. ¿Ok? Ese secreto lo tengo yo. Entonces, los números se van a poner disponibles desde hoy en numerologosrd.com. ¿Ok? Desde hoy yo voy a hacer la publicación y voy a poner los números disponibles ahí para que todo el mundo tenga acceso. Todo el mundo tenga acceso a ellos. ¿Por qué yo lo estoy haciendo así? Porque yo quiero que todo el mundo se saque. Usted no va a jugar 12 números. Usted no va a jugar 6 números. Es más, la mayoría de veces usted no va a jugar 2 números. Usted solamente va a jugar cuando yo le indique. Vayan a la lista. Es el número de hoy. Los números no se cambian, se quedan los mismos números para la semana. Pero cuando yo le diga a usted, vaya a la lista, es el número de hoy. Vamos a romperlo. Usted verá. Esto nunca yo lo había hecho. Esto es una nueva técnica. He estado desarrollando varias técnicas. Ustedes vieron que estas semanas pasadas tuvimos muy buenos resultados, ¿verdad? El grupo de la Nacional recibe por 30 días 2 números. ¿Ok? Todavía en Nacional no hemos tenido una pegada. Es una sola lotería que estamos tratando, ¿me entienden? Entonces, una sola lotería. Todavía no hemos tenido una pegada que podamos decir, wow, ya la agarramos en la Nacional. Porque es una sola lotería. Pero esos números que se dan para la Nacional ha salido en primera y en segunda. Los números que yo doy, 2 números solamente. 2 números nada más. Y han salido en primera en otras loterías. No es que no hayan salido, es que estamos tratando de jugar para la Nacional una sola lotería. En vez de jugar 10, 11 loterías. ¿Me entienden lo que le digo? Bueno. Con este sistema, también yo le voy a decir, estas son las loterías donde tienen que jugarlo. Estas son las loterías donde tienen mejor chance de pegarlo. Ustedes van a ver que ustedes se van a pegar esta semana conmigo. Ustedes lo van a ver. Yo tengo 7 años creando estrategias y estadísticas aquí en redes sociales. Y la mayoría de personas que hoy en día están ahí dando números, empezaron o en los grupos míos o chequeando técnicas mías. Porque la mayoría de técnicas que utilizaban las personas antes eran técnicas obsoletas. Técnicas que ya todo el mundo lo hacía. ¿Cuántas personas hoy en día usted ve utilizando, por ejemplo, la pirámide? Muy pocas personas te utilizan la pirámide. Solamente una persona que no tenga ningún tipo de experiencia te utiliza la pirámide. O una persona que quiera chequear números contra otros te utiliza la pirámide. Pero hoy en día hay métodos mucho mejores que la pirámide. Está el método del cheque semanal, que ayer dio varios resultados. Si usted no se sabe el método del cheque semanal, vea los videos míos. Vea los videos míos para que se lo aprenda. Tiene que ver los videos. Si no lo ve, no se lo va a aprender. El cheque semanal. Vaya a numerologosrd.com y ahí usted va a poder aprender diferentes truquitos y técnicas. Pues los míos no son truquitos, los míos son técnicas. ¿Ok? Pero hay muchas personas que tienen muchos truquitos que son buenísimos. ¿Ok? Soy Numerólogos RD, como lo dice el nombre, ¿verdad? Que no dice Raúl Aragón el número ni nada de eso, ¿verdad? No. Dice Numerólogos RD. Ahí yo voy a subir videos que tengan que ver con técnicas de lotería y trucos de lotería. Eso es todo lo que se va a subir ahí a numerologosrd.com, ya sean míos o de otras personas. Se va a subir de ahí. Si es de otras personas, pues se va a subir el nombre de la persona, ¿verdad? Quién lo publicó, no quién lo creó, quién lo publicó, el video y el enlace al video para que ustedes puedan visitar el canal de esa persona si quiere o lo que sea. A mí no me molesta para nada.
Pero yo voy a buscar cosas que yo entienda que usted pueda sacarle provecho y que pueda aprender, que es lo muy importante. Ok, así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. 49 premio mayor. 49 premio mayor. 49 premio mayor. 27 premio mayor. Hay que declarar las cosas. 05 premio mayor. 03 premio mayor. 49 rompiendo. Hay que declarar la cosa. Pónganlo en papel y declárelo. Pónganlo en papel y declárelo. Palé 9944. Yo a todo el mundo le voy a dar la misma jugada el día de hoy. Al VIP, a todo el mundazo. La misma jugada. 0954 y 4590. A todo el mundo le estoy dando la misma jugada. ¿Por qué? Porque venimos con estrategia nueva este lunes. Ustedes van a ver. Ustedes lo van a ver. Entonces, ahí ustedes van a querer entrar al VIP. Yo sé que ahí todos van a estar locos por entrar al VIP, porque van a tener los números, pero ahora no saben cuándo jugarlo, ni saben dónde jugarlo. ¿A qué hora se meten al VIP? Porque usted va a ver los números saliendo. Usted lo va a ver. Bueno, cuando usted tenga una lista de 12 números y ya usted vea que salieron 4 en primera, usted me va a llamar como un loco a mí. Oye, Raúl, dime, ¿cuánto es el VIP? 1,000 pesos por un mes. ¿Por un mes? Sí, va a recibir 4 listas de jugadas, que son las 4 semanas. Y de esa lista, de esas 4 listas de semana, mínimo, tiene que sacar por lo menos 3 premios una semana. Te tiene que dar esa lista, por lo menos mínimo 3 premios esta semana. Yo no lo estoy inventando, esto fue algo que ya yo lo analicé, ya yo lo chequeé. Ya lo chequeé, y así es como voy a trabajar ahora mismo. Porque es lo que está dando resultados, es lo que está funcionando. Entonces tú tienes que encontrar lo que funciona, revisarlo, mejorarlo y aplicarlo. De eso se trata. Tomas una cosa obsoleta, no la reinventas, la mejoras. Entonces vamos a aplicarlo. Yo tomo el concepto de una taza, tomo el concepto de una taza. Sabemos que existe un vaso, una taza. Yo no voy a hacerlo de nuevo, no voy a crear de nuevo el concepto de una taza. No, ya está creado. Ahora le voy a poner una asa para agarrarlo. ¡Boom! Y ahora lo voy a aplicar. Mira, mira, mira. Antes te lo agarraba así. Pero si estaba muy caliente, ¿qué pasaba? Se quemaba, ¿verdad? Entonces le añadimos el asa. Entonces usted aplica, mira. El tececito de jengibre. Ya usted sabe que pique en la garganta. Vamos de nuevo. 49 premio mayor. 49 premio mayor. 49 premio mayor. 49 premio mayor. Ya. 27. 03. 05 premio mayor. Tenemos lo que es el 9944, 0954 y 4590. Esos son los 3 palés. Todos los días le doy 3 palés. Y espero que usted vaya guardando esos 3 palés todos los días. ¿Ok? 3 palés todos los días. Ah, Raúl, pero ven acá. Es que 3 palés por 7 días son 21 palés, Raúl, pero te volviste loco. ¿Tú crees que yo soy millonario? No.
Lo que pasa es que si usted le juega a 3 palés, 21 palés en una semana, y usted de momento le jugó 10 pesos dominicanos a cada palé, usted se gastó 210 pesos, correcto. Y si se sacó 10,000 y pico. Esa es la magia de la lotería. Esa es la magia de que ninguna lotería en el mundo es como la lotería dominicana. En ninguna lotería del mundo usted puede predecir con tanta exactitud jugadas. En ninguna lotería del mundo. ¿Usted ha visto eso en alguna otra lotería? Jamás en la vida. Jamás en la vida lo ha visto en otra lotería. Eso solamente se da en la lotería dominicana. Nosotros en República Dominicana tenemos ese misticismo, esa magia que se da con los números, que no existe en ningún otro país. ¿Ah? Hay otros países que donde se tratan de sacar jugadas, pero son tan difíciles. Sin embargo, en la lotería dominicana, usted puede levantarse y decir, hoy estamos a 10, voy a jugar el 10, y sale el 10 de momento. Pero 0880, donde salió el mismo día. Mira, aquí me dicen que en la tica nunca, que la tica es durísima para que salgan jugadas. Así es. La tica es durísima, hay que respetarla esa lotería. Esa lotería hay que respetarla a la tica, señores. Aún así, mis jugadas se dan en tica muchas veces, pero no es mi fuerte, no es lo que yo me concentro. ¿Por qué? Porque tengo casi 7 años que tomé la lotería como un hobby, perdón, y me volví muy bueno en ello. Me volví muy bueno en ello. ¿Ok? Muy bueno en ello. Y tengo gente que son jugadores hace mucho tiempo. Y que confían en mis pronósticos. Ahora usted tiene que entender que hay diferentes tipos de pronósticos que se le dan. Están los pronósticos diarios, que son estos, que están diseñados para las loterías, para diferentes loterías, donde tú juegas una lotería y vas gradualmente jugando a la lotería hasta que sale el número. Están los pronósticos que ya son por lotería exacta, que es el pronóstico de la nacional, donde usted recibe 2 números diarios para jugarse en quiniela, palé y super. ¿Ok? Eso se le manda 2 números diarios para jugarse en quiniela, palé y super. Sí, puede que estos números salgan en otras loterías, pero son solamente 2. ¿Ok? Que la mayoría de sus casos son directos. 2 números solamente. No le estoy dando 3 ni 4. 2 números. No le estoy diciendo volteo ni nada de eso. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, mucha gente que toma los pronósticos míos, toma pronósticos de otra gente, están inscritos con otra gente, entonces no se paran a escuchar lo que yo estoy enseñando, ni la metodología que yo utilizo. Escucha algo. Existen muy pocas personas que estén lidiando con esto de los números, que tengan una cabeza encima de sus hombros, que tengan un cerebro encima de sus hombros. Porque lo único que saben hacer es coger y copiar números y trazar rayas y poner un número debajo de otro. Y eso es lo que le ha funcionado toda la vida y así se manejan. No quiero decir que son brutos, pero son batatas, son yuca. No se le ve crecimiento, se ve que están entacados. El crecimiento más grande que se le puede ver es que le pongan 4 blogs a una casa. O que de momento le tiren el plato a la casa. Con lo que se han ganado con las membresías.
pero crecimiento al nivel de persona usted ve que no tienen ninguno. Siguen siendo la misma persona. Dice un dicho por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Usted ve muchas personas que dan sus jugaditas y se visten muy lindos. Muy lindos se visten ellos. Usted ve que empiezan a comprarse gafas caras. Usted ve que empiezan a comprarse ropita cara. Gucci, Prada. Allá en República Dominicana, que la Gucci ha tirado modelos de ropa que todavía no existen ni siquiera en la tienda de Gucci en República Dominicana. Entonces se visten Cartier, Gucci, Prada. Espérate, me voy a abotonarme aquí para que los pelos del pecho no me sobresalgan. Es un hombre con pelo en el pecho. ¿Ok? Miren, yo estoy rebajando y me estoy poniendo buenísimo, señores. Y aprovechen que estamos solteros. Entonces, se visten de mona y se visten de seda y se quedan como mona, como quiera. Porque primero es que no mejoran su calidad de vida, solamente la disfrazan. No ayudan a otras personas a mejorar su calidad de vida, educándolos. Usted tiene un compromiso que es el de educar a su audiencia en lo que usted hace. Los super con cuáles lotería lo puedes jugar. ¿Cómo tú estás, Olguita? Bueno, yo le mencioné a ustedes la primera y le mencioné también el Loto. ¿Ok? Bueno. Juana Castillo, ¿cómo tú estás? Luz María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros tenemos un compromiso de educar a nuestra audiencia en lo que nosotros hacemos. ¿Ok? El sicario, ¿qué es lo que? No, yo estuve casado 10 años, sicario. ¿Cuántos años usted quiere que yo esté casado sin tener hijos? Yo tengo que buscar a mis hijos de alguna manera. Somos locos, O nada más usted va a estar casado para darle beneficio a otra gente. Usted tiene que buscar beneficio para usted. Usted quiere tener hijos, la persona con la que usted está no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a morir? No, hay que tener hijos en esta vida, si se puede. Yo todavía puedo tener hijos. Vamos a ver. Como va a quedar llorando la vida entera. Ay, que yo quería tener hijos. No, yo puedo tener hijos, coño. ¿Qué pasa? Vamos a buscar un muchacho. A ver, si usted es profesional, porque yo quiero que mis hijos vengan de un útero de una mujer que sea profesional. Claro, yo no quiero una vaga que ande teteando todo el tiempo. Yo no quiero mujeres con cirugía hecha ni vaina. Bueno, si me llega una, bueno, amén. Pero yo no estoy buscando ese prototipo de mujer. No. A mí me gustan las mujeres que tengan que yo pueda agarrarme. ¿Me entiendes? Me gusta la mujer que yo me pueda agarrar. Aunque tenga llantita, lo que sea. Sicario, te pasaste ahí. Ya no eran esposos, eran hermanos, literalmente. ¿Me entiendes? A mí me gusta la mujer voluptuosa. Me gustan mis mujeres. No me gusta utilizar el término gordita. No. Me gustan las mujeres en salud. No hay nada más rico que una mujer en salud, señores. Curada en salud. Óyeme, eso es lo más rico que hay en el mundo. Lo más lindo que hay en el mundo. Porque esas mujeres se ven hermosas, de verdad que sí. Entonces, ese es el tipo de mujer que a mí me gusta. Que si me cayó una flaquita, yo no discrimino. ¿Me entiendes? Pero yo no ando buscando un prototipo, un tipo de mujer en específico, para nada, señores. Yo lo que Dios me mande, cuando me lo mande, amén. Porque yo lo que quiero es mi muchacho. Mi muchacho. Bueno, ¿qué le puedo garantizar? Le voy a hacer sus papeles. Lenín, le voy a hacer sus papeles a la que me dé un muchacho. Ya. Cayó aquí, pum.
No, tiene que estar depurada. Cayó aquí con residencia y todo. ¡Boom! En un año y medio, no, antes de un año y medio ya tiene su residencia. Yo no sé qué yo tengo, pero yo, óyeme, a mí me sacan esa vaina para rápido. Yo no sé qué, yo no. ¿Eh? Imagínate, usted está casándose con un ciudadano americano, pues, ¡boom! Ya está aquí en menos de un año. Pariendo está aquí. Pariendo ya está aquí. ¿Me entiendes? Ahora, esto no puede ser de que un proceso, no puede ser un proceso de que vamos a ver cómo vamos a hacer una inseminación artificial o nada de eso. No, no, no. Yo tengo que estar ahí en el momento del del procedimiento. Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que hacer el procedimiento yo para asegurarme que eso es mío. Y no una vez, varias veces ese día o esa semana, varias veces por día, incansablemente. Debería coger con genes de gemelo. Bueno, sería bueno, sí, pero imagínate. Eso no está en el mercado a la venta. Venga, le doy un muchacho por. No, señores, eso es cuando Dios lo disponga. Eh, oye, a Sonia, que quiere que baje una aplicación que le dé hijos. Oye, unos trillizos, no estaría mal, unos trillizos, señores. 49 premio mayor, señores. 49 premio mayor. 27 premio mayor. 05 premio mayor. 03 premio mayor. Raúl, búscate una señorita que todavía hay, pero será que me voy a tener que ir al Congo, a una tribu de esas, porque en nuestra cultura eso no. Ya las niñas aquí están teniendo relaciones a los 12, 13 años en Estados Unidos. ¿Dónde usted encuentra una de esas? Déjenme saber dónde se encuentra una de esas que todavía se han guardado para ese hombre. Entonces cuando me pregunten a mí, ¿y usted se guardó? Un hombre que gracias a Dios que nosotros no tenemos una pantallita con millaje aquí en la frente, porque Lenín, gracias a Dios que los hombres no tenemos una pantalla. Lenín es mi hermano que está por ahí. No tenemos una pantalla en la frente que diga el millaje. Tiene tantas millas este tipo. Gracias a Dios no han inventado eso, porque yo sería 0 millas. Porque tuve que reiniciarla. Una jamona, no, yo no quiero jamonas. No quiero jamonas, por algo está jamona. Por algo está jamona. Todo en el tiempo de Dios. Allí te llegarán sus retoños. Yo no quiero retoños, yo quiero una mujer. Una mujer como tú. Tiene que. No vi el mensaje que me pusieron ahí en YouTube. Pero señores, ya lo saben, ese es el pronóstico para el día de hoy. Mi nombre es Raúl Aragones. En verdad, yo no hablo solamente de Lotería Dominicana, yo hablo de otro tipo de cosas. Pero por estos canales que usted está viéndome, usted puede escuchar pronósticos que yo hago para Lotería Dominicana. Me gusta hablar sobre emprendimiento, me gusta hablar sobre cómo hacer dinero, diferentes maneras de ganar dinero que existen. Son las cosas que me gustan hacer. Mis páginas, soy Raúl Aragones, numerólogosrd.com, números para hoy, numerólogos RD por Raúl Aragones. En Twitter también estamos en Instagram también como numerólogos RD. En Twitter estamos
También tenemos Twitter. Twitter lo pueden encontrarlo como premios para hoy. Premios para hoy. Somos nosotros, ¿ok? Nos pueden encontrar en Twitter. Instagram lo pueden encontrar como Numerólogos RD. ¿Por qué tengo todas esas redes sociales? Porque es importante que yo tenga comunicación con ustedes para darle estos pronósticos y darle todas estas ideas. Es muy importante que usted entienda también que yo enseño otro tipo de cosas y que ya usted me va a empezar a ver a mí enseñando el tipo de cosas que yo enseño, porque ya se me ha abierto más tiempo. ¿Ok? Me gusta hablar sobre emprendimiento, monetización, cómo monetizar tu vida, cómo hacer dinero, cómo se hace dinero en esta vida hoy en día en redes sociales, cómo usted gana dinero. Hay miles de maneras. Miles de maneras. Te quiero dar, que no vi lo que pusieron ahí. No fue a mí que lo que me lo hayan puesto. Hay muchas maneras de ganar dinero. Ahora no es fácil ganar dinero en redes sociales. Ahora usted puede ganar mucho dinero como no puede ganar nada. Y lo principal que usted necesita es tener un producto, un servicio. Si usted no tiene eso, usted nunca va a hacer dinero en redes. Ok, 49 María, 49 mi amor, 49 para que te la saque. Que dice que tiene mucho que no se saca. Te vas a sacar con el 49. Ojalá que no me vengan a hacer una suciesa como me hicieron con el 33 ayer. Tiraron 30, si no me equivoco, tiraron 32, 30. Miren lo que hicieron con el 33 ayer. Para que usted vea si esta lotería es sucia. Miren lo que hicieron ayer con el 33. Tiraron 34. Tiraron 32. El 33 lo tiraron en segunda y en tercera. Pero tiraron, vuelvo y repito, 32 y tiraron 34. Por encima y por abajo. Por arriba y por abajo le tiraron. Mira, yo espero que al 49 no me vayan a tirar de que 39 o 59 ahora. Yo espero. Pues 59 salió ayer. Salió ayer en tercera. Esta es la lista de esta semana. Solamente daba 6 números. La lista de esta semana. Está faltando solamente el 03. Y el 33 ya salió, pero salió en segunda. 03 que salga en primera, está faltando. Con eso termino. Dios me lo bendiga a todos. Gracias por su tiempo. Todos los videos que voy a subir de ahora para adelante van a ser ya pregrabados. Los videos en vivo que yo voy a subir así como ahora va a ser para hablarle de temas de superación, para hablarle de temas de emprendimiento y de cómo ganar dinero. Eso lo voy a hacer mayormente en mi otra página que se llama Raúl Aragones solamente. Y en mi canal de YouTube que se llama Raúl Aragones. El canal de YouTube para números, para lotería, se llama Numerólogos RD por Raúl Aragones. Vayan y síganlo. El website donde yo voy a poner la jugada completa de la semana se llama numerólogosrd.com. ¿Ok? Nos vemos en cualquier momento. Tengan un bello día. Me despido de la gente de Facebook por aquí. Me despido de la gente de YouTube por acá.